Buenos días, amigos y hermanos en Cristo. Les saluda el pastor Erasmo López aquí en la iglesia Fairfax desde Bakersfield, California. De nuevo agradezco a Dios la oportunidad que me da de compartir con usted su preciosa y bendita palabra, orando porque Dios bendiga a cada persona que escuche este mensaje y quite toda angustia, dolor y temor, y por fe en Jesucristo pueda entregarle todas sus cargas a nuestro Señor Jesucristo. Le invito que por favor escuche la siguiente lectura que se encuentra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 8, verso 40 al 56. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le reprendió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y oraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. La semana pasada vimos el poder de Jesús sobre los vientos, sobre la misma naturaleza, cómo puede Él parar los mares embravecidos. Pero en esta hora le quiero invitar a ver el poder de Jesús sobre la enfermedad y la muerte. Vemos aquí a un padre que va en busca del Señor Jesucristo, porque tiene su hija enferma, está a punto de morir. Pero también vemos a una mujer enferma con flujo de sangre durante 12 años. También vemos una multitud que espera al Señor. El Señor Jesús ha regresado de la región de Gadara, en donde liberó a un hombre que estaba poseído por una legión de demonios, y esto es cantidad de demonios que habían poseído a aquel hombre. Pero el Señor todo lo puede. El Señor liberó a este hombre y regresa nuevamente a la tierra de Galilea, en donde una multitud está esperándole, y es recibido con gozo, es recibido con alegría. ¿Cuántos pueden verdaderamente alabar a Dios cuando están sanos, cuando están bien, cuando no hay problema? Creo que toda la gente puede hacerlo, pero cuando hay problemas, cuando hay enfermedades, cuando hay dificultades, esto se torna mucho más difícil. Sin embargo,
en esa multitud había por lo menos dos personas que no sentían ese gozo. La primera, una mujer que padecía una enfermedad incurable durante 12 años. La palabra de Dios nos dice que padecía hemorragias y que ningún médico había podido curar la enfermedad de esta mujer. Sin embargo, ella escucha del Señor Jesús, procura acercarse a Él. Hay una multitud. Esta mujer dice entre sí, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Alberga una esperanza de sanidad para esta mujer, la persona de Jesucristo. Claro que sí, el Señor todo lo puede, hermanos y amigos. 12 años de enfermedad, hermanos, 12 años padeciendo, pero ella piensa en el Señor Jesucristo, en que Él lo puede hacer. En segundo lugar, podemos ver a un padre de una niña de 12 años. Esta pequeña estaba muy enferma, a punto de morir. Este no era un hombre cualquiera, era un principal de la sinagoga, dice la palabra de Dios. Pudiéramos comparar a alguien que ha escuchado la palabra de Dios de pequeño, pudiéramos comparar a alguien que está a cargo de una congregación y es alguien importante. Pero la enfermedad no respeta y viene a su hija y está a punto de llevarle a la muerte. Imagine usted el dolor por el que está atravesando este padre de familia, este padre de esta pequeña. Hermanos, en aquel momento él estaba muy dolido, pero escucha de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Jesucristo, y le abriga una esperanza de acercarse al Salvador, una esperanza de acercarse al médico de médicos, al médico por excelencia, Jesucristo, y pedirle que haga un milagro en la vida de su hija, pedirle un milagro. Es válido pedir milagros al Señor Jesucristo. Podemos pedirle un milagro a nuestro Señor Jesucristo. Él tiene el poder para hacer milagros. Él tiene el poder para sanar. Él tiene el poder para cambiar vidas, para transformarlas. Un problema bastante serio. La multitud le oprimía. La multitud no le dejaba llegar al Señor Jesucristo, ya que Jesucristo era su única esperanza para la sanidad de su hija, y lo sigue siendo. Jesucristo es la única esperanza para el mundo entero. Jesucristo es la única esperanza para el mundo de hoy, para un mundo pecador. Jesucristo, nuestra única esperanza, y nadie fuera de Jesucristo puede darnos salvación. La palabra de Dios dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y este hombre parece que se le va la esperanza, la multitud no le permite llegar. Por si fuera poco, una mujer roba la atención del Señor Jesucristo. Y esto le hace tardar más para llegar. Una mujer que ha padecido una gran enfermedad. Una mujer que pudo pensar, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Acercarse al Señor Jesucristo trae bendición. Tener un toque por nuestro Señor Jesucristo es la bendición más grande que nosotros podemos tener. El Señor Jesucristo, cuando le tocan, dice, alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Y los discípulos le dicen, ¿cómo es que alguien te ha tocado si hay una multitud alrededor de ti? Alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Aquella mujer no pudo ocultar que fue ella la que tocó al Señor, el borde del manto del Señor Jesús. Qué maravilloso, qué grandioso, qué glorioso es el poder de nuestro Señor Jesucristo.
glorioso en verdad. Acercarse, tocarle, sentirle. Oh, es maravilloso. Por eso creemos, por eso le adoramos, por eso le alabamos, porque nuestro Señor es todo poder. Yo quisiera que usted pensara en este momento que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo es todo poder, que Él todo lo puede hacer. No sé cuál sea su situación, no sea que esté girando en torno suyo, pero quiero decirle que todo lo que gire en torno suyo, por negativo que sea, nada es imposible para el que todo lo puede, para aquel que murió y resucitó, se levantó de entre los muertos, ascendió a los cielos, para aquel que reina por la eternidad y que pronto viene Jesucristo, todo lo puede. Solamente hay que esperar, hay que confiar en Él. Entonces una multitud gozosa que espera a Jesús, pero también podemos ver aquí un mensaje desalentador en el versículo 49, dice la palabra de Dios así. Estaba hablando aún cuando vino uno de su casa, del principal de la sinagoga, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió, no temas, crees solamente y será salva. Para colmo, hay alguien que le trae un mensaje negativo, desalentador, tu hija ha muerto. Imagine usted la angustia de aquel padre. Imagine usted el dolor que en ese momento le acompañó a este principal de la sinagoga en ese instante. Sin embargo, hay algo más que eso. Tenemos la palabra alentadora del mismo Jesús. No temas, crees solamente y serás salva. No temas, crees solamente y serás salva. Prácticamente, lo que el Señor está diciendo, la vida de tu hija está en manos de tu fe. Qué importante es la fe. La Biblia dice que sin fe no podemos agradar al Señor, no podemos agradar a Dios. Si queremos un milagro, tenemos que poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Si queremos salvación, tenemos que poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Todavía hay muchas personas, todavía hay muchos padres, madres, que no han entendido que la vida espiritual de sus seres queridos, de sus hijos, de sus hijas, está en manos de su fe. Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Padres, ¿cuántos hijos, cuántos hombres están perdidos? Y quizás usted no se ha dado cuenta que la salvación, la bendición para esos seres queridos suyos están en manos de su fe. Porque la fe transforma vidas. La fe hace cambios. La fe obra milagros. Y es lo que el Señor iba a hacer, un milagro en esta pequeña. Pero le recomienda, le pide al Padre que crea solamente. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Jesucristo está por encima de la muerte. Está por encima de cualquier circunstancia. Está por encima de todo el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo invita a quienes creen en Él a no temer ante la muerte. Cuando murió Lázaro, el Señor Jesús fue a su tumba. Y cuando se acercó, les dijo que quitaran la piedra. Marta, hermana de Lázaro, le dijo, Señor, hiede. Prácticamente no haya ninguna posibilidad. Y Jesús le respondió, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Y el Señor Jesucristo nos dice, nos está recordando que creamos,
Que sigamos creyendo en Él. ¿Sabe por qué? Porque Jesús muestra el poder sobre la muerte. Jesús le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Claro que sí. Él es la autoridad. Él es Dios. Él es el Señor. Él es el todopoder. Jesús muestra su poder ante la muerte. Y muestra su poder ante esta pequeña que dice la palabra de Dios que ya había muerto. Y la vuelve a la vida. Y la entrega nuevamente a su padre y a su madre. Entrega a esta pequeñita viva. Oh, hermanos y amigos, yo quisiera recordarles que Jesucristo quiere entregar nuestros hijos que están perdidos, nuestros familiares que están perdidos, quiere entregárnoslos vivos, pero es importante que nosotros creamos que Él lo puede hacer. Él tiene poder para cambiar, Él tiene poder para transformar, para darles una vida. ¿Cuántas personas están perdidos? Están perdidos en los vicios. Quizás tenga usted por allí una persona, un familiar, un hijo, una hija, un hermano o una hermana que diga usted ya no tiene remedio. Yo quiero decirle que sí tiene remedio, porque el Señor dice que creamos, Él lo puede hacer. Él puede salvarle, Él puede liberarle de ese vicio, Él puede liberarle de ese pecado, Él puede liberarle de cualquier cosa, porque la Biblia dice, el Hijo vino para dar libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo quiere dar libertad, estoy segurísimo de eso. Bien, quiero decirle que Jesucristo es el mismo ayer. Es el mismo hoy, es el mismo por siempre. Solamente tenemos que creer. A Jairo le dijo, cree solamente. Y podemos ver esperanza en medio de la muerte, en medio de la enfermedad, esperanza que nos va a traer felicidad, esperanza de la siguiente manera, un padre que espera a Jesús para que sane a su hija. Jesús no le decepcionó. Jesús le devolvió su hija viva. Jesús le devolvió su hija sana. Jesús le devolvió su hija salva. Y este mismo Jesús es lo que puede hacer con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros seres queridos. Él lo puede hacer, solamente dice que creamos en Él. Pero también tenemos una mujer que pierde toda esperanza en los hombres para confiar únicamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para entregarse, para echarse a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo tampoco le defraudó. Esta mujer recibió su sanidad después de padecer durante 12 años, 12 dolorosos años para esta mujer. Jesús quitó el dolor, Jesús quitó la pena, porque el Señor le salvó, el Señor le sanó. Usted puede recibir esta bendición que recibió la mujer enferma. Usted puede recibir esta bendición que recibió Jairo. Ellos tuvieron que creer, ellos tuvieron que confiar, ellos esperaron en Jesucristo. La palabra dice, cree solamente. Si crees que Jesús puede obrar en tu vida, si crees que Jesús puede sanarte de esa enfermedad, Él lo puede hacer. Al que cree todo le es posible. Únicamente lo que la palabra de Dios nos enseña, que creas, que vengas a Él, que le entregues tu vida. Tú puedes venir a Jesús por fe para salvación de tu alma. Yo quiero orar por ti. No sé qué estés padeciendo, si estás en medio de una enfermedad que los médicos te han dicho que no,
Cristo puede decirte que sí. Si tienes un ser querido que piensas que no hay nada que hacer por él, yo quiero decirte que Cristo te dice que sí. Él lo puede hacer. Solamente si quieres acompañarme en orar y repetir conmigo, por favor, acompáñame y pídele a Dios. Cierra tus ojos, por favor. Padre, me acerco a ti en oración, reconociendo que soy pecador, reconociendo que tengo necesidad de ti, como lo tuvo esta mujer que padeció flujo de sangre, hemorragias durante 12 años. Me acerco a ti como lo hizo Jairo, aun cuando humanamente no era posible, porque la niña había muerto. Tú lo hiciste posible y yo creo que todo es posible en ti. Yo me acerco a ti, Señor, con mi necesidad. Señor, quiero entregártela, pero quiero creer en ti, quiero reconocer que soy pecador, que soy pecadora. Quiero aceptar la dádiva tuya, quiero aceptar el regalo que tú me ofreces, que es la salvación, pero también quiero que obres un milagro en mi vida. Señor, tú lo puedes hacer. Y yo me confío en ti. Y yo me entrego a ti en esta hora. Oh Dios, te lo pido en el nombre, que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla, Señor, en el cielo y en la tierra. Toda rodilla se va a doblar delante del Señor Jesucristo. Y yo doblo mis rodillas ahora para entregarte mi vida por fe. Señor, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén.